Y bueno, vamos a cerrar hoy nuestra serie imitando a Jesús. Hemos visto 4 características de Jesús en cuanto a su carácter, y en esta serie que se llama así, imitando a Jesús, hemos visto acerca de su amor sacrificial. ¿Ya pasó por ahí la pantalla? Ya vimos que el tema general es imitar a Jesús. La primera característica, amemos como Jesús. La segunda fue, seamos humildes como Jesús, sirvamos con esa característica de humildad. La tercera es que seamos templados y mansos como Jesús, que aprendamos a tener ese poder bajo control, ese carácter fuerte, controlado. Vimos el domingo pasado que si algo caracteriza a nuestro Dios es que Él es dadivoso, a Él le encanta dar, y Él es amplio, es generoso, abundante a la hora de dar, y nosotros debemos imitarlo. Hoy vamos a ver esta última característica. Recuerda que estamos viendo que imitar a Jesús nos ayuda a nosotros a convertirnos en una buena semilla. Estamos en esta fase, dentro de la fase 2 de la siembra, donde tenemos nosotros que dar el paso de ser un terreno donde la semilla es sembrada a convertirnos ahora nosotros en la semilla. En esa etapa 1, la semilla era representada por la palabra y los terrenos eran nuestros corazones. Pero ahora tenemos que subir el nivel, ir más profundo, y ahora nos toca a nosotros ser la semilla que sea sembrada en otros. Nos toca ser la palabra encarnada, la palabra viva. Si ya la palabra fue sembrada en nosotros, ahora te toca a ti ser como dice la palabra que debes de ser, y en esa parte es donde nos encontramos ahora, tratando de ser como Jesús, imitándolo en su carácter. Esta quinta cualidad la encontramos en Juan capítulo 1. Bueno, son varios pasajes donde lo vamos a encontrar, porque tengo que apuntar que gracia puede significar 3 cosas diferentes. Vamos a ver el primer sentido en el cual se entiende la gracia. Dice el verso 14 de Juan 1: y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Cuando dice que está lleno de gracia, se refiere a una cualidad de carácter. Es la misma que encontramos en este otro pasaje de Lucas, donde Jesús expresa en la cruz, y que por cierto es la que aparece aquí en el cuadro de la pantalla: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracia es una cualidad de carácter que nos ayuda a dar gracia a aquellos que la necesitan. La gracia se define como un regalo inmerecido, y créeme que todas aquellas personas que participaron en la crucifixión de Jesús no merecían gracia, no merecían ese regalo, merecían la ira de Dios. Los soldados, los líderes judíos, la gente que pasaba a burlarse, los que lo golpearon, los incrédulos. Pero aún así, ahí está Jesús derramando gracia, dando este regalo inmerecido, poniéndolo a la disposición de los demás. Así que número 1, la gracia debemos entenderla como una cualidad de carácter, y Jesús, como dije, es ejemplo en todas esas cualidades. Él estaba lleno de gracia. Pero también Lucas capítulo 2 verso 52 nos da el otro significado acerca de la gracia. Dice este pasaje: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí no se refiere a una cualidad de carácter. Aquí la gracia se refiere a que Jesús caía bien, a la gente le simpatizaba Jesús. Dios tenía puestos sus ojos sobre su Hijo
y lo favorecía. Eso dice el pasaje, que Jesús crecía en gracia ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de la comunidad. La gracia también tiene que ver no solo con nuestro carácter, sino con nuestras relaciones interpersonales. Ya veremos a detalle cómo esto que se ejemplifica en la vida de Jesús tiene que también darse en nuestra propia vida. Y el tercer aspecto de la gracia, o el tercer significado, lo encontramos en Romanos capítulo 5, verso 20 y 21, donde vamos a encontrar aquí que la gracia no se refiere ni a una cualidad de carácter, ni tampoco a que le caigamos bien a la gente que está a nuestro alrededor en las relaciones interpersonales, sino que la gracia también se refiere como ese regalo de salvación que Dios otorga a todo el ser humano. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta misma acepción o este mismo significado de gracia lo podemos encontrar en Efesios, en el capítulo 1, verso 17. Dice: a ver, parece que está la cita equivocada aquí, o al menos que la haya leído yo en otra versión, y como aquí tengo la Reina Valera, no expresa lo que quiero decir, pero sí se refiere en Efesios capítulo 1 que a través de Jesucristo somos aceptos delante de nuestro Dios por la gracia que recibimos a través de su Hijo Jesucristo. Lo mismo habla en Tito capítulo 2 en el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, cuando hablamos de gracia y de que Jesús estaba lleno de gracia, hablamos de carácter, hablamos de relaciones y hablamos de salvación. Son los tres significados que la gracia tiene, y Jesús ejemplifica los tres, porque la gracia de su carácter le daba la capacidad de perdonar a los demás. Él tenía la gracia sobre su vida de tal manera que Dios demostraba toda su bondad sobre su Hijo, y la gente de alrededor aceptaba a Jesús, simpatizaban con Él, les caía bien Jesucristo. Y la tercera, que la gracia de Dios para salvación se manifestó a través del regalo del sacrificio de su Hijo Jesús. Como dije, cada cualidad de carácter que tiene Jesucristo, nosotros debemos procurar imitarla. Es posible que nosotros podamos también estar llenos de gracia como Jesús. Sí, sí es posible. Mateo 10:8 dice: lo que recibieron de gracia, o lo que recibieron de manera gratis, gratuitamente, denlo también de gracia, denlo gratuitamente. Nosotros tenemos la capacidad, por el Espíritu Santo y porque es propósito de Dios, de también manifestar un carácter lleno de gracia. De hecho, los discípulos del primer siglo se caracterizaban por esta situación. Encontramos en Hechos capítulo 6 la descripción de Esteban, y dice en el versículo 8 que Esteban, que fue uno de los primeros cristianos y también uno de los primeros mártires por la causa de Jesús, cuando se da su descripción se utiliza la misma de Jesucristo. Dice: y Esteban lleno de gracia. Esta cualidad de carácter la puedes también tú reproducir. Tienes la capacidad, tanto tú como yo, de poder imitar a Jesucristo en cuanto a la gracia. Colosenses 3:13 dice que nosotros debemos perdonar y soportar y tolerar a aquellos que nos ofenden, porque así como
Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos lastiman y nos hieren. Recuerda que puse de ejemplo a Jesús en la cruz manifestando perdón para todos aquellos que lo estaban crucificando. Ese perdón no solo iba para aquellos que físicamente estaban participando de ese evento. Ese perdón nos incluía a ti y a mí, porque Jesús también estaba siendo crucificado por nuestra culpa. Quizás tú no fuiste el soldado romano que le enterró el clavo, o el que le atravesó la lanza. Quizás tú no fuiste el que lo abofeteó, pero tus pecados y mis pecados sí fueron la causa de su muerte. Con tus pecados y mis pecados también lo abofeteamos, también lo escupimos, también nos burlamos, también lo clavamos. Ahora, esa palabra de perdón fue declarada para todos nosotros, por cuanto Jesús nos perdonó a nosotros. Y si nosotros estamos llenos de gracia como Él, también podremos perdonar las ofensas de aquellos que nos hieren. Y mira que cada uno de nosotros sabemos que en la familia, que en nuestro hogar, que aún en la iglesia y que en nuestro trabajo tenemos gente a nuestro alrededor que nos ha lastimado. También nosotros hemos sido en su momento instrumentos que lastiman a otras personas. Aprendamos como hijos de Dios llenos de gracia a poder cubrir las ofensas con amor. La gracia es sinónimo de amor. Cantamos hace rato, me envuelve tu presencia. Bueno, la gracia necesita envolver esas ofensas, cubrirlas de tal manera que no fijemos nuestros ojos en ellas, sino que estén cubiertas por gracia. Y cuando vemos la gracia tenemos que ver a Jesucristo. Así que los primeros cristianos eran reconocidos por estar llenos de gracia. ¿Será que los últimos cristianos, o sea, esta generación, tú y yo, también la gente diga, mira, ellos están llenos de gracia? Son gente que reparte gracia, que se parecen a Jesús en ese aspecto. No solo necesitamos dar gracia en nuestras cualidades de carácter, sino que también necesitamos el favor de Dios y el favor ante nuestra comunidad para seguir sirviendo. Los primeros discípulos, dice la Biblia, tanto en Hechos 2:47 como en el 4:33, que el favor de la comunidad estaba sobre ellos, es decir, la gente los aceptaba, les caían bien, les gustaba escuchar su mensaje. Muchos creyeron por esos mensajes de los discípulos. Aun y cuando después hubo persecución, el pueblo estaba contento con los apóstoles. ¿Recuerdas que leí que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres? ¿Será que la gente a nuestro alrededor pueda decir lo mismo de nosotros? Que la gente esté contenta de vernos, de recibirnos en sus hogares, de que les hagamos una visita, que se expresen entre ellos diciendo, me encanta que vengan los hermanos, me encanta verlos caminar por las calles, me encanta que vengan a mi casa, que oren, que me compartan, que tengamos un estudio bíblico. El favor del pueblo estará con nosotros. Necesitamos pedirle a Dios que también nos favorezca con su gracia, para también tener gracia delante de nuestra comunidad. Por último, el punto 3, el aspecto de la salvación, la gracia como salvación, pues la entendemos todos. Si tú eres un hijo de Dios, tú sabes que eres salvo por gracia, que recibiste un regalo que no merecías. Alguien más pagó por ti. Eso es gracia. Si esta foto no estuviera Jesús allí, tendría que estar tu imagen colgada de esa cruz. Tu imagen y mi imagen. Nosotros éramos los que deberíamos morir por causa de nuestro pecado. Eso es lo que dice la ley. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna.
Jesús dijo: Padre, espera, no cuelgues a Armando, no crucifiques a Armando, déjame ir yo a la cruz en lugar de Armando, déjame pagar por él. Yo todavía ni nacía cuando él tomó esa decisión, pero cuando yo supe esa historia, cuando yo supe que Jesús, mucho antes de que yo naciera, él ya había pensado en mí, él ya me había escogido a mí, él ya había pagado por mí, entonces pude entender lo que es la gracia. Yo debía haber pagado, pero él dijo: no te preocupes, yo pagaré por ti. Gracia es recibir un regalo inmerecido, y todos nosotros en la salvación recibimos un regalo que no merecíamos. Dice el libro de Isaías que nuestras mejores obras, fíjate bien, nuestras mejores obras, piensa qué es lo más lindo que has hecho en esta vida. Cualquiera que haya sido tu mejor obra delante de Dios es como un trapo de inmundicia. No tiene valor, es algo que debe desecharse, es algo que debe arrojarse a la basura. Y sin embargo, Él nos amó tanto y tuvo tanta gracia para con nosotros que aún sin merecerlo, Él dijo: aquí está el regalo más valioso que puedas tener, que es la salvación, el perdón de tus pecados, te los otorgo a través de mi Hijo Jesús. Así que esa salvación que tú y yo ya recibimos por gracia, ahora nos toca a nosotros devolverla a aquellos que aún no la reciben. Déjame decirte que aún queda muchísima gente en este mundo que no ha recibido ese regalo tan especial como tú o como yo. Todavía puedes caminar por las calles de nuestra ciudad y encontrar gente que todavía no es salva, que todavía no recibe la gracia de Dios. Qué triste, qué tragedia que siendo un regalo gratuito, la gente todavía no lo recibe. Y si no lo ha recibido es porque muchos todavía no lo han escuchado. Y ahí está nuestro deber, nuestra responsabilidad. Si todavía hay gente que vive esta situación en nuestro país, que ya tiene siglos de historia de cristianismo, tú y yo sabemos que en el resto del mundo hay una sección, una parte del mundo, un área que ya está identificada, donde todos esos países, en su mayoría musulmanes, hay miles de millones de gente que ni siquiera han oído hablar acerca de Jesús. Tenemos una gran responsabilidad en este tiempo que nos ha tocado vivir. Nos toca llevar este evangelio de vida, este evangelio de gracia a esas personas. Cuando tú lees la historia en Hechos 3, donde Pedro y Juan van al templo para orar y se topan allí con aquel cojo de nacimiento que estaba lisiado, que estaba pidiendo limosna a la entrada del templo, Pedro y Juan tienen allí un tiempo especial con este hombre. Cuando el hombre extiende su mano para pedir ayuda, para pedir unas monedas, Pedro y Juan se le quedan viendo fijamente y le dicen a aquel hombre: no tenemos oro ni plata. ¿Puedes imaginar lo que sintió el hombre con esas palabras? Él estaba esperando monedas para subsistir. Y el discurso de Pedro y Juan inicia diciendo: no tenemos dinero para darte. Pero ahí no termina la historia. Pedro le dice: pero lo que tenemos, eso sí te lo damos. ¿Qué sí tenían? Tenían el poder de la salvación en Jesús, el poder de la sanidad en Jesús. Aquello que Pedro y Juan habían recibido gratuitamente, ahora lo estaban dando gratuitamente. Y le dicen a aquel hombre: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tú conoces la historia, sabes que aquel cojo se levantó, sus pies se afirmaron, empezó a sentir que tenía la fuerza, empezó no a caminar, empezó a saltar.
Ese hombre, dice la Escritura, que había sido cojo desde su nacimiento. Él nunca había experimentado lo que era estar de pie por sí solo. Así que él se brincó eso de gatear, eso de dar sus primeros pasitos. Él se brincó toda esa fase. ¿Por qué? La Biblia dice que tenía más de 40 años de edad. ¿Te imaginas? Más de 40 años tirado en el suelo. Por lo tanto, cuando supo que estaba sano, él se fue al extremo. Él se fue brincando, entró al templo brincando, danzando, contento, feliz. Pero ahí no acaba la historia. Cuando la gente se reunió asombrada para ver el milagro, para ser testigos, Pedro y Juan aprovecharon ¿para qué? Para hacer alusión a aquel que merece toda la gloria. Me encanta leer que Pedro y Juan dicen: ¿por qué están mirándonos a nosotros? Como si nosotros hubiésemos hecho algo. Nosotros no hicimos nada. Este hombre está sano delante de ustedes por el poder de Jesús. Por el poder de Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes mataron. Pero este Jesús sigue vivo, se nos presentó a nosotros y nosotros damos testimonio de él. Dice el pasaje en Hechos capítulo 4, verso 4, que muchos de los que habían oído la palabra de Pedro y Juan por causa de aquel cojo, dice, creyeron. Y el número de los varones, tan solo de los varones que creyeron, era como de 5,000. Muchos más se convirtieron ese día que en el día de Pentecostés, cuando Lucas menciona que fueron 3,000 los convertidos. En esta ocasión fueron 5,000. ¿Te das cuenta? El regalo de la salvación, la gracia que significa salvación, tenemos que ofrecerla gratuitamente a aquellos que la necesitan, como Pedro y como Juan. La iglesia de hoy, los cristianos de hoy, tenemos que imitar a Jesús en cuanto a gracia en nuestro carácter, en nuestras relaciones interpersonales y en el aspecto de la salvación. ¿Qué estamos esperando? No necesitamos, fíjate bien, no necesitamos regresar a reuniones presenciales, a volvernos a reunir como iglesia para empezar a dar este fruto. No necesitamos. Tú puedes manifestar un carácter de gracia desde ahora, ahí en tu casa, con tu familia, con los que te rodean, con los que están cercanos a ti. Muéstrales perdón cuando te ofenden, así como Cristo te perdonó a ti. Tú también perdónalos a ellos. Esfuérzate en estar en paz, como dice la Biblia, con todos los hombres. Jesús tenía el favor de la comunidad. La gente simpatizaba con él. Los primeros cristianos también tenían el favor de la comunidad. La gente simpatizaba con ellos, los apreciaban. Pidámosle a Dios que nosotros también seamos apreciados por la gente a nuestro alrededor. Que nuestro jefe diga cosas buenas de nosotros. Que nuestros maestros se expresen bien de ti, que eres su alumno. Que den buenas referencias de ti. Que la gente se sienta contenta de que los visites. Que la gente esté agradecida de haberte conocido, aun y cuando no sean ellos cristianos. Que hablen bien de ti. Y por último, esto de la gracia, en cuanto al aspecto de salvación, no necesitamos presencialmente empezar a reunirnos para compartir el evangelio. Eso puedes hacerlo ya. Puedes un día salir a las calles de tus vecinos y llevarles por ahí algún platillo, llevarles un folleto, tocar una puerta y decir: vecino, yo sé que al igual que yo hemos estado encerrados, hemos estado en cuarentena y quizás usted está experimentando algunas emociones, me gustaría orar por usted. Ando recogiendo peticiones de oración del vecindario, obviamente con tu cubreboca y con tu distancia. Puedes hacerlo, puedes repartir gracia.
Ahora que la tecnología, mucha gente está buscándola porque no tienen otra cosa que hacer y reciben toda clase de mensajes. Bueno, un servidor ha aprovechado para hacer una serie de cápsulas y de mensajes para enviar a familiares y amigos no cristianos, de tal manera que puedan estar expuestos al mensaje de salvación. Pero eso que hice yo, lo puedes hacer tú también. Los primeros cristianos lo hacían, Jesús lo hizo. ¿Qué hay de nosotros, los últimos cristianos? También tenemos que hacerlo. También nosotros podemos ser como Jesús e imitarlo, teniendo un carácter lleno de gracia, teniendo gracia ante Dios y ante la comunidad, y repartiendo gracia salvadora a aquellos. La gracia sigue siendo un ingrediente necesario en nuestros días. Así como mencioné de la mansedumbre, del amor, de la templanza, de la humildad, de la generosidad, la gracia también es necesaria en nuestros días. El mundo la necesita. El mundo no puede resistirse a ella. Y tú y yo somos los encargados de dárselas, de llevárselas. Quiero orar por ti, quiero orar por mí, quiero orar por nosotros para que el Señor nos permita ser hijos llenos de gracia, tal y como Jesús lo era. Señor, en esta mañana creemos que la gracia sigue siendo un ingrediente necesario en nuestro mundo. Llegará un momento, Señor, como dice el himnólogo, que ya la gracia no habrá más. Se acabará el tiempo de gracia. Llegará un momento en que ya no será necesaria. Pero todavía hoy, Señor, sigue siendo necesaria y útil para muchos. Es útil para nosotros por cuanto nos va a ayudar en nuestro carácter. Es útil para nosotros porque nos ayudará a tener el favor de quienes nos rodean. Y es útil para aquellos que no te conocen, porque solo a través de esa gracia podrán ser salvos. Ayúdanos a ser ministradores de gracia, Señor, desde el hogar, desde nuestro círculo más cercano hasta nuestro círculo más lejano, Señor. Déjanos esparcir tu gracia por este mundo. Que seamos semillas llenas de gracia que puedan ser plantadas en los terrenos y en los corazones de otras personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.